Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes, hermanas y hermanos? Gusto de saludarlos nuevamente en un nuevo domingo en donde aprendemos de la palabra del Señor. Vamos a comenzar con un coro que dice: quiero ser un niño diferente. Donde dice niño, ponga usted su nombre. Quiero ser un Jorge diferente, dice. Dice así: quiero ser un niño diferente, un niño diferente, un niño diferente. Quiero dar de todo lo bueno que me ha dado mi Jesús. Una sonrisa, un favor, un abrazo con calor, bellas palabras de ternura y del amor que siempre dura, y del amor que siempre dura. Quiero ser un niño diferente, un niño diferente, un niño diferente. Quiero dar de todo lo bueno que me ha dado mi Jesús. Una sonrisa, un favor, un abrazo con calor, bellas palabras de ternura y del amor que siempre dura, bellas palabras de dulzura y del amor que siempre dura, y del amor que siempre dura. Quiero ser un niño diferente, un niño diferente, un niño diferente. Quiero dar de todo lo bueno que me ha dado mi Jesús. Vamos a seguir cantando el himno 41. Me agrada cantar. A Jehová cantaré en mi vida. Eso dice el Salmo 104, 33. Dice así: Me agrada cantar sin cesar y honrar a Jesús, mi amado Salvador, que me hizo pensar que debía dejar para siempre la senda del error.
a Jesús acudir, el perdón recibí y ahora feliz yo soy en Él. Él me dijo, ten fe, yo contigo estaré y de toda maldad te guardaré. Mi Salvador, te alabo, mi Rey, mi Señor. Mi Salvador, te alabo, mi Rey, mi Señor. Serviré a Jesús, predicando la luz, y gozoso con Él yo viviré. Él me da salvación y gratuita protección, en la lucha constante seguiré. Mi Salvador, te alabo, mi Rey, mi Señor. Mi Salvador, te alabo, mi Rey, mi Señor. Ahora vamos a tener un tiempo de oración. Buenos días, hermanos, les saludo en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Hermanos, en esta mañana les invito a que abran sus Biblias y leamos Salmo 61. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio. Hermanos, les invito a orar. Amado Dios, oramos en esta mañana. Padre bendito, queremos pedirte por la salud de nuestros hermanos que están sufriendo. Te pedimos por Romina y te pedimos por el Pastor David. Padre Señor, te queremos rogarte que tú le ayudes, le sanes de sus cuerpos, de sus dolencias, Señor. Haz las bendiciones en ellos, Señor. Te pedimos que tú les des la tranquilidad, la paz, que solamente tú das esa paz, Señor. Que tengan la confianza en ti, Señor. Gracias, Padre, por esta mañana que podemos orar. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que tú nos das. También te pedimos por aquellos hermanos que también tienen problemas de salud, como también aquellos hermanos que están con problemas de trabajo. Te pedimos que tú les estés dando la tranquilidad, Señor. Padre, también queremos pedirte por los matrimonios, te queremos pedir también por los adultos, por el grupo de Diamante, queremos pedirte por los jóvenes, por los niños, Señor. Gracias por la música, Señor. También queremos pedirte, Padre, en esta mañana por los diáconos que están dirigiendo la iglesia, Señor. Te pedimos por las decisiones que ellos van a tomar. También te pedimos en este día domingo, Padre, por nuestro país. Queremos pedir por las autoridades que tomen decisiones de acuerdo a tu voluntad, Señor. Gracias por esta mañana que podemos reunirnos y alabar y cantar, Señor. Todas las peticiones te las dejamos a ti, Señor. Cuídanos y guíanos, Señor Padre bendito. Gracias porque los días domingos en la tarde, 19 horas, podemos orar, Señor, por otros hermanos. Gracias, Padre, por todas las cosas que tú nos das. Te pedimos por la predicación de esta tarde, Señor, que nosotros pongamos nuestros oídos, estemos atentos a tu palabra, Señor, para que podamos ponerla en práctica y así otras personas puedan conocerte. Conocer ese precioso regalo que es la vida eterna en ti, Señor. Te damos las gracias porque tú enviaste a tu Hijo a morir por nuestros pecados y derramó su sangre en aquella cruz. Y gracias a eso, Señor, tenemos la vida eterna. Gracias, Señor. Y oramos en esta mañana en el dulce precioso de nuestro amado Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Seguimos con la música, con el coro 45. Cielo es precioso lugar.
cantaremos el coro 59. Mansión yo quiero. ¿Listo para cantar? Dice así. Estoy contento aquí en la tierra con mi casita de poco valor, pero en el cielo con los ángeles cantan mansión muy fina. Yo quiero tener mansión, yo quiero allá en el cielo, en donde el oro abunda al raudal. Un día muy pronto estaré con mi Cristo, andando en calles de oro y cristal. Aquí tentado, muchas veces probado, pero a mi lado está mi Señor. Soy peregrino sin hogar permanente, pero allá yo tengo mansión eterna. Mansión yo quiero allá en el cielo, en donde el oro abunda al raudal. Un día muy pronto estaré con mi Cristo, andando en calles de oro y cristal. Aquí estoy pobre, pero no estoy triste. Yo voy buscando la bella ciudad. Allá yo tengo un arpa de oro y una corona que es eterna. Mansión yo quiero allá en el cielo, en donde el oro abunda al raudal. Un día muy pronto estaré con mi Cristo, andando en calles de oro y cristal. Ahora vamos a ir a los avisos y la ofrenda. Gracias, hermano Jorge, gracias por esta oportunidad y un saludo también cordial a todos mis queridos hermanos de la Iglesia Templo Bíblico Bautista. Vamos ahora a ver qué actividades hay por hacer. Hay una variedad de actividades a las que todos son invitados a participar. Hay para todas las edades y todas las condiciones. Así que, hermanos, a poner mucha atención. En primer lugar, estuvimos viendo el viernes recién pasado la reunión de varones, en la que hubo un tema bien interesante, que se compartieron las ideas, participación de desgraciadamente pocos hermanos. Sin embargo, la reunión estuvo bastante amena y entretenida. Las damas tampoco se quedan atrás. Respecto a lo de los varones, la próxima reunión corresponderá el día viernes
6 de noviembre. Mire, ¿se da cuenta? Ya estamos dando plazos bien fin de añeros. Así que eso viene para lo próximo. Decía yo que las damas no se quedan atrás en esto. También ellas tienen sus actividades y su reunión entonces va a tener, se va a llevar a cabo el día sábado 14 de noviembre. Los jóvenes varones y señoritas, damas, todas hasta los 24 años. Si tiene un poco más y representa menos, adelante, póngale nomás, que no importa. Estas reuniones son muy amenas, son entretenidas y son educativas, así que es lo que yo he escuchado, los comentarios de jóvenes que han participado en esto. Esta reunión entonces va los días sábados a las 5 de la tarde. El programa para los niños, Conectados a Jesús, buenísimo, muy bueno. Yo la verdad lo recomiendo. Es un programa de exportación. Así que, hermanos encargados de este ministerio, lo están haciendo muy bien. Felicitaciones. Lo he recomendado a parientes, amigos, hermanos, y así que no sé cómo entrará, pero van a empezar seguramente a llegar pedidos internacionales, capaz, para que vaya también a otros países. Los diamantes, hermanos, arriba de 50 años, ahí entramos ya una gran cantidad, porque tenemos hartos hermanos ya avanzados de edad, así que también reuniones muy amenas, muy agradables de compartir, y la última reunión del año se va a realizar el próximo sábado 7 de noviembre. Sábado 7 de noviembre tendrá lugar entonces la última reunión de los diamantes. Informaciones adicionales. Tenemos que, y esto ponga mucha atención, porque para hoy deberíamos tener el culto de oración esta tarde. Esta tarde el culto, hermanos, se suspende, no hay culto de oración esta tarde, así que hermanos, no nos descuidemos, de todas maneras, poner muchísimo énfasis y persistir en la oración. Tenemos dos situaciones que requieren de mucha oración y pedir a Dios que intervenga en cada uno de ellos. Primero, el pastor Disney está muy delicado de salud. Aún así, él estaba participando, estuvo en la reunión de varones y con participaciones bien importantes. Así que de todas maneras, el pastor está con serios problemas de salud. Y también la chica Romina es nieta de la hermana Alejandra Martínez. Esta niña está con un problema de leucemia. Esta niña, Romina, también participa activamente en el Club de los Jóvenes, de los Niños, en el programa de Conectados a Jesús. Así que es importantísimo entonces que la tengamos también en cuenta en nuestras oraciones. También importante lo que viene. Las palabras más bellas. Si esto no le dice nada, bueno, se trata de un interesante curso que va a estar dictando el querido hermano Nicolás Parominos. Él va a estar entonces a cargo de este programa. Si quieren más detalles, más información respecto a este programa, por favor diríjanse al correo de la iglesia, que es tbblareina@gmail o gmail si prefiere .com. Están entonces invitados a compartir ahí e informarse más en qué consiste, y los hermanos, incluso el propio hermano Nicolás, va a estar entregando información adicional. Por el momento, eso es lo que les dejo en sus mentes, en sus corazones. El título, esto es Las palabras más bellas. Esto es lo que viene. También hay una invitación libre, y eso ojalá lo tomen en cuenta, una invitación libre para participar en la elaboración de los cultos del día domingo. Si tiene interés, y siente que tiene condiciones, y aunque no las tenga, ofrézcase entonces hablando con cualquiera de los diáconos, y también puede dirigirse a la dirección que también he dado recién, el correo tbblareina@gmail.com. Eso es lo que hay entonces en esto. Y por último, los diezmos, las ofrendas y la ofrenda de amor, se puede transferir sus aportes a orden de
Corporación Iglesia Templo Bíblico Bautista, el RUT 72 160 900-6. La cuenta corriente del Banco Santander es la número 999 1692 y el correo el mismo que ya les he mencionado, tbblareina@gmail.com. Y en este caso sí, cuando usted haga su aporte, tiene que indicar claramente para qué parte quiere que su aporte vaya a incrementarse. Tiene que ser claramente, o es diezmos, o es ofrenda regular del culto, o bien la ofrenda de amor para la canasta de amor para hermanos que estuvieran estar pasando por alguna necesidad en lo económico. Eso es entonces lo que hay para este domingo. Si algo se me quedó, si algo faltó, si algo no se entendió, bueno, tiene la posibilidad de conectarse con los hermanos encargados del culto y la dirección que ya les he dado a conocer. Hermanos, que tengamos todos una semana de ricas bendiciones y que Dios nos bendiga. Agradecemos a los hermanos que están trabajando en la coordinación de estos cultos, que están haciendo un trabajo fantástico. Así que hermanos, también no decaigan, sigan adelante porque lo están haciendo muy bien y que Dios entonces nos guarde, nos cuide y nos prepare para la predicación que vendrá a continuación. Un saludo grande, bendiciones. Ahora vamos a cantar el himno 127. Viene otra vez. Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.
Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Padre Santo, gracias por la oportunidad que tenemos para leer y estudiar tu palabra. Guíenos hoy, que seamos atentos y listos para recibir las instrucciones y el mensaje de tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús nosotros oramos. Amén. Les invito, hermanos, a abrir sus Biblias en Ezequiel. Ezequiel capítulo 37. Estamos estudiando hoy segunda señal de los tiempos, o sea, de la segunda venida de Jesucristo. Ya vimos la semana pasada que primer señal es la resurrección y ascensión de Jesucristo al cielo. Si Él no resucitó, si Él no ascendió al cielo, entonces ya nuestra predicación está en vano y no tenemos por qué buscar y esperar su segunda venida. Pero gloria a Dios que Él dijo a sus discípulos que Él iba a sufrir la muerte cruel de la cruz, iba a ser sepultado y el tercer día que Él iba a resucitar. Y gloria a Dios lo hizo. Él dijo a ellos en Juan 14, vendré otra vez cuando esas cosas ya sucedieron. Y nosotros ya estamos esperando ese día glorioso de su segunda venida, cuando nosotros llegamos con Él en el aire para llegar a la tierra, para gobernar y reinar junto con Él por 1000 años, después de entrar en lo que es la eternidad. Pero hoy vamos a tocar lo que es la segunda señal, que se llama señal de las señales por algunos eruditos de la Biblia y de la profecía. Miren conmigo en Ezequiel 37, que dice, la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos, por todo el derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo del hombre, ¿vivirán esos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre esos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a esos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Una gran profecía de Dios que quiere que nosotros sepamos algo importante aquí. Estamos hablando hoy de lo que es señal de las señales, de lo que es señal de la segunda venida de Jesucristo, que Tim LaHaye lo llama la señal infalible. Y también el doctor John Walvoord, un gran erudito de la Biblia y profecía bíblica, dice que es la super señal, el regreso de los judíos a la tierra santa. El mismo John Walvoord dijo, de los muchos fenómenos peculiares que caracterizan a la generación actual, pocos eventos pueden reclamar la misma importancia en cuanto a la profecía bíblica como lo del retorno de Israel a su tierra. Constituye una preparación para el final de la edad, el escenario para la venida del Señor para su iglesia y el cumplimiento del destino profético de Israel. Israel, el supersigno de los últimos tiempos, es un claro indicador de que el tiempo se acorta. Dios está preparando al mundo para los eventos finales que conducen a la regeneración nacional de Israel. Hermanos, la segunda venida de Jesucristo ocurrirá cuando ya los hijos de Israel están regresando a su tierra dado por Dios. La profecía bíblica habla mucho
del regreso de los judíos a Israel. Entre otros, Isaías 11, 43 y 66, Jeremías 32, Ezequiel 20, 36 a 39 y 45, Oseas 3 y 6, Joel 2, Amós 9, Sofonías, todo el libro, Zacarías 12 y 13, Salmos 107, Romanos 11 y Apocalipsis 7, entre otros. Hermanos, tema muy, muy importante. Una de las citas más claras es aquí en Ezequiel 37, lo que nosotros acabamos de leer. Y Dios no nos deja colgado en saber qué es lo que significa eso. Aquí nosotros encontramos el comentario de ese texto de la boca de Dios mismo a través de su profeta Ezequiel. Versículos 11 a 14 es el comentario y es lo que explica ese texto de los versículos que nosotros leímos al principio. Ezequiel 37, 11 a 14. Me dijo luego, hijo de hombre, todos esos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas. Y, hermanos, subraya eso en sus libros, en sus Biblias, si ustedes ya marcan sus Biblias. En 37, 12. Y os traeré a la tierra de Israel. Os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y versículo 14, pero clave para entender ese texto. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé. Lo hice, dice Jehová. Hermanos, es profecía, pero que explica perfectamente bien de lo que estamos hablando de la segunda venida de Jesucristo. Señales de su llegada en gloria. Déjenme darles una historia panorámica del estado de Israel en la profecía bíblica. En el capítulo 37 de ese libro, Ezequiel, Dios nos da una visión profética emocionante del periodo del tiempo hacia el fin del mundo, donde Él, una vez más, volverá a los judíos a su tierra prometida. De eso se trata de la lección hoy. Vamos a ver 4 fechas importantes para ver, para saber, para concluir que ya esa profecía ya está en el proceso de su cumplimiento. Parte de esa profecía ya ha sido cumplida. Y nosotros vamos a ver el por qué. ¿Por qué podemos ver Israel mirando a su historia? Es como cuando nosotros miramos las noticias de Israel, de Jerusalén, de Palestina. Es como abrir la Biblia y ir de página en página mirando la profecía siendo cumplida en la tierra de Israel. Vamos a ver hoy 4 fechas importantes de la profecía bíblica ya cumplida, que está ya siendo cumplida también. El 2 de noviembre de 1917, una declaración. Después vamos a ver el 14 de mayo 1948, una proclamación. Después veremos 5 al 11 de junio de 1967, una confrontación. Después vamos a ver el 5 de julio de 1950, una gran inmigración, una declaración, proclamación, confrontación y la inmigración. Todo eso, hermanos, lo que vamos a ver,
marca el renacimiento de una nación, Israel. Nunca antes en la historia del mundo había sido una nación tan enteramente destruida y su gente diseminada a los 4 rincones de la tierra y luego regresó al mismo lugar que habían empezado. Lo que Dios declara ya ocurre y con toda seguridad. Entonces, primero, vamos a ver una declaración. Estamos hablando de la declaración Balfour. Declaración Balfour. El 2 de noviembre de 1917, al término de la Primera Guerra Mundial. Eso fue dado por Arturo James Balfour. Por eso se llama la Declaración Balfour. La Declaración Balfour fue una manifestación formal y pública del gobierno británico durante la Primera Guerra Mundial para anunciar su apoyo al establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en la región de Palestina, que en ese entonces formaba parte del Imperio Otomano. La declaración fue incluida en una carta firmada por el Ministerio de Relaciones Exteriores británico Arturo James Balfour y dirigida al barón Leonel Walter Rothschild, un líder de la comunidad judía en Gran Bretaña, para su transmisión y a la Federación Sionista de Gran Bretaña e Irlanda. El texto fue publicado en la prensa el 9 de noviembre de 1919. Hermanos, yo quiero leer parte de este texto, parte de lo que es esa declaración de Balfour. 2 de noviembre de 1917, carta dirigida a Lord Rothschild por Arturo James Balfour. Voy a dejar algunas de las palabras introductorias para llegar al cuerpo de ese. James Balfour en aquel entonces fue el Ministerio de Relaciones Exteriores y representante del gobierno británico. Antes él fue primer ministro del Reino Unido del año 1902 al 1905. Pero él dijo lo siguiente en esa carta, y eso fue también representa lo que es el gobierno británico. El gobierno de Su Majestad contempla favorablemente el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y hará uso de sus mejores esfuerzos para facilitar la realización de este objetivo, quedando bien entendido que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina, ni los derechos y el estatuto político de que gozan los judíos en cualquier otro país. Esa declaración Balfour de 1917 afirmaba el apoyo del gobierno británico al establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. Hasta aquel entonces formaba parte del Imperio Otomano. Esta declaración, más que cualquier otra publicación en la historia moderna, puso en acción y define el movimiento de los judíos en el cumplimiento de las profecías bíblicas sobre el retorno de los judíos a su propia tierra histórica dada por Dios y prometida a los patriarcas de la antigüedad. Desde entonces, hermanos, desde esa declaración y después de esperar unos 2000 años, los judíos, hermanos, ha despertado en el corazón de los judíos en todo el mundo una nueva esperanza de un nuevo patriotismo y un fervor religioso de un sueño ahora alcanzable acerca del regreso de los judíos a su querida patria y el establecimiento de un Estado propio
en su propia tierra, en Israel. Pero eso no llegó sin consecuencias negativas, como nosotros ya sabemos hasta hoy en día, con todas las guerras y conflictos que está allá en la tierra palestina. Entonces, hermanos, estamos hablando de esa declaración Balfour de 1917. Ahora quiero llegar a una proclamación. Proclamación, esa es la declaración de la independencia de Israel y el subsiguiente reconocimiento oficial de Israel como Estado y miembro en las Naciones Unidas. O sea, el reconocimiento total del mundo entero de las Naciones Unidas. Por supuesto, no del mundo árabe, sino de las Naciones Unidas. David Ben-Gurion, que fue el presidente del Consejo del Estado Provisional de Israel a aquel entonces y después llegó a ser el primer ministro de Israel, él dijo lo siguiente, ese anuncio allá en el aeropuerto de Tel Aviv. Yo voy a leer esa declaración que es una proclamación de su independencia. Hermanos, estamos mirando profecía llegando a ser cumplida, profecía de la Biblia. Os traeré, dijo Dios, a la tierra de Israel. Y con la declaración Balfour ya está aprobada una nación ya en su propia tierra, Israel. Y ahora esa proclamación por David Ben-Gurion ya en el aeropuerto de Tel Aviv, déjenme leerlo, 14 de mayo de 1948. Palabras del comienzo del documento. Dice, voy a leer antes ustedes la carta de la fundación del Estado de Israel, que ha sido aprobada en primera lectura por el Consejo del Pueblo. Primer párrafo. En Eretz Israel, la tierra de Israel, se levantó el pueblo judío en el que se formó a su imagen espiritual, religiosa y nacional, en la que vivió la vida soberana oficial, en el que se creó tesoros culturales, nacionales y universales, y llegó al mundo entero el eterno libro de los libros. Segundo párrafo. Después de que la nación fue exiliado de su tierra por la fuerza armada, se mantuvo fiel a ella en todas las tierras a las que se reparten, y no cesó de orar y esperar a volver a su tierra y renovar en ella su libertad nacional. Interesante ese párrafo. Tercer párrafo. A partir de esa conexión histórica y tradicional se esforzaron los judíos en cada generación y para volver a captar su antigua patria. Y en las últimas generaciones que retornaron en masa, y pioneros, inmigrantes, ilegales y defensores hicieron florecer espíritus, revivieron el idioma hebreo, construyeron pueblos y ciudades, y establecieron una comunidad grande y creciente que controla su economía, su cultura, promueve la paz y protege a sí mismo, da a luz la bendición del progreso para todos los habitantes de la tierra y lleva su espíritu hacia la independencia soberana. Ahora bien, vamos a medio del cuerpo del documento. Es la proclamación, es ese cuerpo de esa proclamación. Por ello hemos convocado nosotros, los miembros del Consejo del Pueblo, representantes de la comunidad hebrea y el movimiento sionista, el día de la terminación del mandato británico sobre Israel y de la potestad de nuestro derecho natural e histórico, y sobre la base de la resolución de la Asamblea de las Naciones Unidas, para nosotros proclamamos el establecimiento del Estado judío en la tierra de Israel, que es el Estado de Israel. Penúltimo párrafo, entonces. Hacemos un llamado al pueblo judío en la diáspora, que están esparcidos en todo el mundo, en la diáspora, a unirse en torno a la comunidad a través de la inmigración y por medio de la construcción
y estén en la gran batalla por la realización de las aspiraciones de las generaciones de la redención de Israel. Está llamando al pueblo de Israel en todas partes del mundo, todos los rincones del mundo, a volver a su patria por la inmigración. Último párrafo. De la fe en la roca de Israel se firman por nuestras manos nuestras firmas como testimonio de la presente declaración en la sesión del Consejo del Estado Temporal en el suelo de la patria, en la ciudad de Tel Aviv, en el día de hoy, sábado, víspera, 14 de mayo de 1948. Oh, hermanos, una declaración, pero ya que es un cumplimiento de la profecía que nosotros podemos ver por nuestros propios ojos en la vida de muchos de nosotros, que nosotros ya vivimos esa época. Os traeré, dice Dios, os traeré a la tierra de Israel. Hermanos, estamos hablando de después de 2000 años esparcidos en todo el mundo. Os traeré a su tierra. Hermanos, en la misma tarde, la nueva nación fue reconocida rápidamente por los Estados Unidos, por la Unión Soviética y muchos otros países. Sin embargo, el mismo día de la retirada británica de la región, tropas egipcias, iraquíes, libanesas, sirias y transjordanas, apoyadas por voluntarios libios, saudíes y yemeníes, comenzaron una invasión del recién proclamado Estado judío. Hermanos, ellos proclamaron su independencia y a tiro comenzó la guerra. Muchas veces nosotros vemos que la declaración de independencia ya llega al final de una guerra, pero ese ya comenzó la guerra. Como resultado de la guerra, sin embargo, el nuevo Estado israelí controló toda la área que la resolución de la Asamblea General recomendaba. Entonces, Israel ya ganó la guerra ya en 1948, y no solamente la tierra que ellos ya fueron, fue durante esa resolución general de la Asamblea ya de las Naciones Unidas, sino también ganó casi 60% más de la área árabe que fue propuesta en el plan de partición de 1947. Entonces, ¿qué fue el resultado de eso? Alrededor de 260,000 judíos llegaron a vivir en el nuevo Estado israelí inmediatamente después de la guerra. 260,000 judíos. Y en 3 años siguientes a la guerra de 1948, unos 700,000 judíos emigraron a Israel. Desde la guerra árabe-israel de 1948 hasta 1970, 800,000 a 1,000,000 de judíos se huyeron o fueron expulsados de sus hogares en los países árabes por la reacción de los árabes en contra de los judíos. Entonces, 260,000 de ellos llegaron a Israel entre 1948 y 1951. Y 600,000 de ellos llegaron en 1972. Y Dios dijo: os traeré a la tierra de Israel. Ezequiel 37:12. Oh, hermanos, una declaración de Balfour, de ya hay tierra, es su tierra. Llega allá. Nosotros ya reconocemos, es suya. Después, la proclamación en el aeropuerto de Tel Aviv, de David Ben Gurion, ya es nuestro. Nosotros ya nos proclamamos hoy que somos nación propia y tierra
nuestra. Después la guerra ya rindió esa tierra a ella. Ahora bien, ellos han tenido muchas confrontaciones por eso, pero están llegando allá en Israel, están cumpliendo la profecía. Y os traeré a la tierra de Israel. Confrontación tras confrontación. Quiero mencionar uno de los más importantes que tiene mucho que ver con la profecía bíblica. Una confrontación de lo que es la guerra de 6 días. En 1967, Jordania, Irak, Arabia Saudita, Siria y Líbano movieron sus tropas, sus fuerzas hacia la frontera israelí para atacarlos, para aniquilarlos, para detener por lo menos esa inmigración allá a Israel. Israel entonces se movilizó sus fuerzas de reserva y lanzó una campaña diplomática para ganar el apoyo internacional para poner fin a un bloqueo egipcio de los barcos israelíes a través del estrecho de Tirán. Cuando eso fracasó y en reacción a las amenazas terribles árabes de aniquilarlos a los israelíes, la guerra comenzó con un ataque aéreo preventivo israelí el 5 de junio de 1967. Y hermanos, esa guerra terminó el 10 de junio de 1967 con una victoria rotunda de Israel contra tropas mayores y muchos más grandes en número en su contra. La guerra de los 6 días terminó con Israel capturando la península del Sinaí, los altos de Golán, la franja de Gaza y la ribera occidental, incluyendo Jerusalén oriental. Desde entonces ya esos han cambiado en diferentes tratos y acuerdos, pero hermanos, ellos ganaron esa guerra de 6 días rotundamente. 3 semanas después de la guerra, el reconocimiento de su victoria, por el reconocimiento de su victoria de Yitzhak Rabin, que fue el jefe del Estado Mayor del Ejército de Israel y después llegó a ser el primer ministro. Pero durante la guerra, él recibió un grado honorario de la Universidad Hebrea en Jerusalén. Y yo leí su charla después de aceptar ese regalo de ellos, ese premio. Y última línea de su charla, él dijo lo siguiente: si la victoria no era suya, la alternativa era la aniquilación de Israel. Oh, hermanos, importante esa guerra. Y porque ellos llegaron para aniquilar a Israel. Pero Israel ganó, y ganó territorio, ganó terreno, y también ganó respeto de todo el mundo a su alrededor. Un evento tan importante en la historia y también en la profecía. Ahora, los israelíes, con gran orgullo patriótico por esa victoria de la guerra, ya fue una nueva énfasis en el sionismo. El sionismo ya existía hace muchos años antes, pero ya está llegando un más implementado y también una realización de sus creencias. El sionismo, hermanos, es un movimiento entre el pueblo judío que propugna el reestablecimiento y el apoyo a un Estado judío en el territorio definido como la tierra histórica de Israel, que corresponde a Canaán, lo que es la tierra santa. El sionismo apoya a los judíos en la defensa de su identidad judía, definida como la adhesión al judaísmo religioso. Se opone a la asimilación de los judíos en otras sociedades
y ha definido el retorno de los judíos a Israel en medio, como un medio para que los judíos sean una nación mayoritaria en su propio estado. Hermanos, el sionismo ya llegando a tener más pie, más fuerza ya en el pueblo judío mismo. Por eso la inmigración ha vuelto a Israel. Declaración Balfour, importantísima. La proclamación allá en Tel Aviv de un estado propio. Después, esa confrontación, la guerra de 6 días. Ahora quiero hablar de la inmigración, que es la aliyah, que es una palabra conocida como la ley del retorno. La aliyah es la inmigración de los judíos de la diáspora a la tierra de Israel, también definido como el acto de subir, es lo que significa aliyah, es decir, hacia Jerusalén, subir hacia la ascensión hacia Jerusalén, como nosotros ya vemos en los Salmos, como David ya habla de la ascensión a Jerusalén. Aliyah. Déjeme darle una nota aquí, una paréntesis, acerca de la diáspora de Israel. Diáspora significa simplemente que la gente esparcida, desparcida en todas partes del mundo. Hemos visto eso varias veces en la misma historia de Israel. En el año 722 a.C., cuando Asiria ya llevó a cautiverio, cuando conquistó los 10 tribus del norte de Israel en esa época. Fueron esparcidos esa gente y en mayor parte no mantuvieron su identidad. Pero después, había 2 tribus más que quedaron ya en Judá, en Israel. Fue esa gente ya en Jerusalén, Judá y Benjamín. Pero en el año 577 y el año 586 a.C., Nabucodonosor atacó a Judá y a Jerusalén y llevó cautivo los israelíes allá a Babilonia. Y allá ellos sí se mantuvieron su identidad, vivieron en su propio pueblo. Y algo muy, muy importante de eso también, porque eso fue lo que era parte de lo que Dios dijo que iba a suceder cuando ellos desobedecieron a Dios, iba a llevarlos a cautiverio por 70 años. Y eso sí ocurrió. Daniel fue parte de esa gente que fue llevado cautivo a Babilonia. Pero, hermanos, un decreto importante en el año 538 a.C., decreto de Ciro, el rey de Persia, ahora que él tomó control de Babilonia. Él hizo un decreto para que los israelíes podrían ellos volver a su tierra Israel. Ese se encuentra ya en último capítulo de Segunda Crónicas 36, su decreto de vuelto a Israel. No tenemos tiempo para ver eso, pero ese fue el decreto de que la diáspora puede volver a su tierra a formar su propio gobierno allá en la tierra de Israel. Y eso ya sucedió. Muchos llegaron allá a Israel y a Jerusalén, pero muchos ya quedaron afuera. Pero hermanos, ellos, Israel, durante esa época ya llegando a la llegada de Jesucristo, ¿dónde encontramos Israel? Bajo el mando de Roma. En 63 a.C., Israel se convirtió en un protectorado de Roma. O sea, ellos hicieron su propio gobierno, pero bajo lo que era el gobierno romano. Esa fue la condición cuando Jesucristo llegó a la tierra. Pero después ya Jesucristo ya vivió aquí y él ya tenía su ministerio, fue muerto, sepultado y resucitó, ascendió al cielo. Israel ya seguía, pero había gente que ya quería deshacerse de lo que era el mando de Roma sobre ellos, hacia sus discípulos.
tenía esa preocupación. Y ellos mismos preguntaron, en ese mismo texto que vimos en Mateo 24, ellos estaban esperando que Jesucristo estableciera su reino allá mismo, después de su resurrección. Ahora, con Cristo resucitado, podemos nosotros establecer el reino de Cristo y deshacernos de ese gobierno de Roma sobre nosotros. Bueno, eso no sucedió. Cristo ya tiene otros planes. El reino de Dios vive en nuestros corazones y Él sí va a establecer su reino terrenal en el milenio, cuando llega en su victoria, en todo su esplendor, y nosotros seguimos a Él. Pero en el año 70, después de Cristo, había una rebelión de los judíos allá en Jerusalén. Y llegó allá Tito, general allá del ejército romano, y destruyó el templo y lo sacó piedra por piedra, cumpliendo otra profecía a propósito que Jesucristo dijo ya en Mateo 24, que ya ni una piedra, y Lucas, ni una piedra va a quedar encima de otra piedra. ¿Por qué? Porque había oro en los muros, y esas tropas sacaron esas piedras para raspar y sacar el oro de esas piedras. Eso sucedió en 70 después de Cristo. Y 73, el año 73 después de Cristo, fue una de las últimas rebeliones de los judíos allá en Masada. Nosotros ya sabemos la historia de ellos, que ellos decidieron suicidarse en vez de ser llevados cautivos a los romanos. Jerusalén fue destruida y los judíos fueron expulsados de Palestina, y también con marca de muerte. Cualquiera que ya fue vista podría ser muerto de las manos de la gente en aquel entonces. Entonces ellos fueron esparcidos. Se llama diáspora. Desde entonces, hermanos, historia hebrea es historia de la diáspora. Pero la palabra alía, hacer alía es trasladarse a la tierra de Israel. Y es algo que está en el corazón de cada judío, volver a su tierra dada por Dios. Es uno de los principios más básicos del sionismo. Durante gran parte de la historia judía, la mayoría de los judíos han vivido en la diáspora, donde la alía se desarrolló como una aspiración nacional del pueblo judío, aunque por lo general no se cumplió hasta el desarrollo del movimiento sionista a finales del siglo XIX, lo que nosotros vemos ahora en ese mensaje. La alía es un importante concepto cultural judío y un componente fundamental del sionismo. Está consagrada en la ley del retorno de Israel, que otorga a todo judío y a los no judíos elegibles, como un hijo, una hija, un nieto, un cónyuge, el derecho legal a la inmigración asistida y al asentamiento en Israel, así como la ciudadanía israelí. Y entonces ese aliyá, bajo lo que es el sionismo, ya es ley, es la ley de retorno de Israel. Tienen derecho a llegar a ser ciudadanos israelíes, llegando de cualquier parte de Israel, aunque no nacieron en Israel. La inmigración siempre ha sido una seria preocupación israelí. El retorno a Israel, a la tierra natal de ellos, es un tema recurrente en las oraciones judías que se recitan todos los días, 3 veces al día, y en los servicios festivos, como por ejemplo en la Pascua, en el Yom Kippur, y concluyen ellos tradicionalmente con esas palabras: el año que viene en Jerusalén, el próximo año en Jerusalén, siempre en el corazón
del israelí, el aliyah, el retorno a Israel. Dado que el linaje judío puede otorgar un derecho a la ciudadanía israelí, el aliyah, regreso a Israel, tiene un significado tanto secular como religioso. La ley del regreso, del retorno, que concede a todos los judíos del mundo el derecho a establecerse en Israel, fue aprobado por el Knesset el 5 de julio de 1950. Ese es el gobierno de Israel, Knesset. El 5 de julio de 1950, publicada por Sefer HaChakim, o sea, el libro de las leyes. Hermanos, es ley que los hijos de Israel, los israelitas, cualquier que sea, y también los que no pueden, que no son israelíes, pero son hijos, hijas de madres, cónyuges que no fueron israelíes, tienen derecho a volver a Israel. Déjenme darles entonces estadísticas importantes. En la víspera de Rosh Hashanah del 2020 de este año, del 18 de septiembre, la población de Israel llegó a 9.246.000, o sea, 10 veces más de lo que era solamente en 1948, como hace 70 años atrás. 1948, 806.000. Fundación de Israel, 806.000. 1948, 1.000.000. Un año después. Después, 1958, 2 millones. Hoy, 9.246.000. Y ellos están proyectando para el año 2014 10 millones o más de habitantes allá, judíos en Israel. De los 14.500.000 judíos en todo el mundo, 47% de ellos viven en Israel. Y aproximadamente 34.000 judíos llegaron a Israel en el año 2019. La mayoría de ellos de Rusia, Ucrania, América del Norte y también Francia. Desde la fundación del Estado de Israel, 3.300.000 judíos han inmigrado a Israel. 44% de ellos llegando desde 1990. Mientras que el número de inmigrantes ha disminuido de otros países, hermanos, algo significante. Ha crecido bastante los que llegan de la Rusia. Y nosotros, no es del mensaje hoy, pero en Apocalipsis, el oso del norte que al final va a atacar a Israel en el libro de Apocalipsis al final de la gran tribulación. Pregunta a la luz de los eventos hoy en día. ¿Qué pasa con los recientes acontecimientos en Israel acerca del dicho acuerdos de Abraham, como esos acuerdos y tratos en Israel, y también el traslado de la embajada de los Estados Unidos allá a Jerusalén y otros países también? En cuanto a los eventos muy recientes que han tenido lugar, vemos que la inmigración de los judíos es aún más, pero más atractiva. Hermanos, durante todos los años antes, todos los árabes, las naciones árabes, estaban de acuerdo de deshacerse de ese pueblo judío, pero algunos ya están reconociendo que ya ellos existen, ya ellos están. No va a durar mucho, pero sí, hermanos, algunos ya aceptan su existencia allá en Israel. Los acuerdos de Abraham en el 11 de septiembre de 2020, o sea, hace un mes atrás nomás, fueron para realizar la normalización de relaciones entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, y también
Bahrein y otros países van a seguir. Va a ser igual o mejor de lo que ya fueron el tratado de los acuerdos de Egipto en 1979 y también Jordán en 1994, aunque ellos tenían esos tratos limitados. Esos acuerdos abrámicos ya están pero totalmente abiertos de lo que es comercio, viajes y todo, que ya pueden tener relaciones pero normales con esos países, más de lo que ya era de Egipto y Jordán, pero ellos van a seguir porque ya ellos quieren el comercio con Israel. Es bueno, hermanos, eso, es muy bueno, y nosotros queremos que haya paz en el Medio Oriente, y nosotros ya estamos instruidos en la Biblia orar por la paz en Israel. Pero hay que ponerle en contexto, hay que tener mucho cuidado en eso, porque el anticristo ya llega con esa misma intención al principio, 3 años y medio de paz, de prosperidad en Israel, pero 3 años y medio él entra en el templo judío y lo destruye, y él se proclama como rey de todo y Dios, y va a destruir los judíos. Va a perseguir a los judíos con todos los países aliados con él. 1 Tesalonicenses 5:3 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Entonces, hermanos, nosotros sí oramos por la paz. Nosotros aceptamos la paz y los acuerdos están bien, pero hay que ponerlo en contexto. El anticristo también llega para hacer eso y en gran forma en todo el mundo. Y después, a la mitad de la tribulación, la gran tribulación comienza y él va a tomar el lado como los iraníes que quieren aniquilar y hacer desaparecer ese pueblo. El traslado de la embajada de los Estados Unidos a Jerusalén también da mucho de pensar en lo que es profecía, porque ya es un reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel, y no Tel Aviv, pero Jerusalén, y eso también tiene que ser para profecía, tiene que ser una realidad para profecía bíblica. Es la señal más importante de hoy en día, el pronto regreso de Jesucristo, lo que está ocurriendo en el retorno de los judíos a Israel. Los hijos de Israel tienen que estar en su tierra para que muchas de las profecías puedan ocurrir y llevar a cabo según las Escrituras, como Ezequiel 37, 12, 14, 21 y 37, 25 a 26. Las profecías en la actualidad que están cumpliendo o que están dentro de esa aliyah, Isaías 11, el pueblo judío será reunido por supuesto, en su incredulidad, no llegan ya para reconocer a Jesucristo como el verdadero Mesías, pero van a llegar de los confines de la tierra. Eso ya con la declaración de Balfour cumplido ya a comienzo del 2 de noviembre de 1917. Otro, Isaías 66, Ezequiel 37, el Estado de Israel se restablecerá en Israel mismo. La proclamación de David Ben Gurion, ya en el aeropuerto de Tel Aviv, ya cumplimiento 14 de mayo de 1948. Después también Zacarías 8, los judíos volverán a ocupar la ciudad de Jerusalén. Cumplimiento ya, la confrontación 7 de junio de 1967, la guerra de 6 días. Ya ellos tienen Jerusalén, ellos pueden vivir ya en Jerusalén. Después, muchas profecías que nosotros vemos en su cumplimiento y la inmigración de ellos, lo que es la ley del retorno. Hermanos, ya profecía cumplida del regreso de Jesucristo. Yo termino con ese dicho de Bruce Asaf, del libro A Cup of Drunkenness to the Nations, by Bruce Asaf. Termino con eso.
Él dijo, el nacimiento del Estado de Israel, predicho en las Escrituras, es el mayor milagro profético de nuestros días. La ciudad del gran rey, Jerusalén, es escabel de Dios. Es donde Dios trajo a la tierra su salvación y estableció su pacto con la humanidad. La tierra santa, santa tierra es. Más de 25% de la Biblia está dedicada a la profecía. Toda profecía bíblica gira en torno a la nación de Israel. Se ha profetizado más de 811 veces en la Biblia. Con solo 8,000 millas cuadradas, o sea, 20,700 kilómetros cuadrados, la tierra de Israel es el centro geográfico del universo y será el centro de un conflicto mundial inmediatamente antes del regreso del Señor. Es el reloj profético de Dios y tema que divide y reunir y juzgar a las naciones del mundo. Todos los que planifican la eliminación de Israel y la división de la tierra del pacto de Dios están en rumbo de colisión con el Todopoderoso mismo, cuando Jesucristo llega en su gloria. Que llega, Señor Jesucristo. Esperamos su llegada. Esperamos el rapto de su gente, los hijos de Dios, para pasar los 7 años en las bodas del Cordero y el bema de Cristo, para volver con la gloria de Cristo a la tierra para reinar aquí en el mundo. Que Dios les bendiga. Hermoso domingo nuevamente, como siempre, linda palabra, todo muy bien. Vamos a despedirnos cantando el himno 258, por los lazos del santo amor. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos con otros y para con todos. Y dice así: por los lazos